Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por las bendiciones que durante el día derramó en nuestro favor. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero también gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en la presentación de su palabra. Y ahora, Dios, permita por favor que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, Señor, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive, que permanece para siempre. Háblenos, Dios, habilítenos y capacítenos. Permita que entremos en el Espíritu para escuchar la palabra del Espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando el discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar, posiblemente en la mente de este discípulo estaba la idea de recibir una instrucción, un curso, un seminario. Y todo lo que Cristo hizo fue hablarle de una experiencia. Cuando ustedes oren, digan, Padre Celestial, o Padre nuestro que estás en los cielos. En esa sola frase hay toda una teología, tremenda teología, profunda teología. Y la sola frase Padre Celestial nos tomará toda la semana. Y ya vimos que la palabra Padre, cuando se refiere a Dios, en el Antiguo Testamento y los pueblos antiguos, la palabra Padre dirigida a Dios significaba acepto la autoridad de Dios sobre mi vida, acepto el dominio de Dios sobre mí, acepto a Dios como mi Señor. Número uno. Número dos, la palabra Padre también se relacionaba con el acto de la misericordia de Dios hacia el adorador, hacia el oferente, hacia la persona que se dirigía a Dios. Se sometía a la misericordia de Dios porque le aceptaba a Dios, como Señor, como dueño, toda autoridad sobre la persona que adoraba. Por tal razón, el individuo era objeto de la misericordia de Dios. La palabra misericordia, hemos dicho, significa que Dios mira la necesidad de la persona y la suple. Por eso leímos en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que cuando Dios proclama su nombre, el mismo Dios repite 3 veces la palabra misericordia. Y hay una palabra que aparece allí en esos versículos 6 y 7 y es la palabra Hesed. Esa palabra es tan profunda y tiene un significado tan acabado, un significado tan, pudiéramos decir, trascendente, que en español no existe la forma de traducirla. Algunos traductores han usado 245 palabras en español y todavía no dicen lo que significa la palabra Hesed. Hesed es más de lo que uno puede pensar. Hay en mi casa, en la República Dominicana, un libro que tiene más de 500 páginas solamente hablando acerca de Hesed. Porque Dios es más de lo que uno puede pensar. Y la palabra misericordia es tan extensiva, es tan profunda, es tan abarcante, que lo envuelve todo. La misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios existimos. Por la misericordia de Dios viene la salvación. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. La palabra se traduce también como gracia, como amor, como bondad. Y así 245 palabras en español, intentando decir lo que es Hesed y no lo dicen. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con una frase bien interesante y es en los labios de Cristo la frase vuestro Padre. Pero recuerde que ayer hablamos de Cristo cuando dijo mi Padre. Y recuerden que hablamos de la intimidad de la relación personal de Cristo con Dios. Ahora, Cristo ganó un derecho para usted y para mí que hace posible que usted llame a Dios también mi Padre.
Y se hace interesante e imprescindible entender cómo Cristo ganó ese derecho para poder darle sentido a la frase vuestro Padre, cuando Cristo se dirige a nosotros. Por tal razón, la oración es más que un simple acto de pronunciar palabras. La oración es más que el simple hecho de hacer un culto de adoración. La oración es más que el simple hecho de participar en un ejercicio espiritual. La oración es una experiencia que se tiene con Dios, un ser personal. La oración es el acto de estar en íntima comunión con Dios en cada momento e instante del día. La oración es un estilo de vida. ¿Qué es la oración? Un estilo de vida. No es una forma, no es una fórmula, es un estilo de vida. La base de la oración poderosa es la relación íntima con Dios. Si no hay relación íntima con Dios, no hay poder en la oración. En otras palabras, si no hay relación íntima con Dios, no existe la oración. Existe una fórmula. Mi pregunta, ¿tenían los judíos muchas horas de oración al día, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y a dónde clavaron a Cristo? En la cruz. Averigüe cómo es su vida de oración. Por favor, no viva de lo que la gente diga. Asegúrese de tener una relación estrecha con Dios personal, una relación con Dios. La oración es una experiencia con Dios, una experiencia cotidiana, diaria, frecuente. En cada momento de tu vida, en cada lugar, Dios está contigo y tú estás consciente de que Dios está contigo. No importa el momento ni la circunstancia, la persona de oración está consciente que Dios está presente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Ese es el pensamiento de Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos. La idea de ese Padre celestial. Pero tenemos que trabajar hoy con la frase, vuestro Padre celestial. Aparece esta frase muy frecuentemente en el Evangelio según San Mateo. Ya dijimos que la palabra Padre Celestial aparece en el Nuevo Testamento 170 veces. Aparece 4 veces en Marcos, aparece 15 veces en San Lucas, aparece 42 veces en San Mateo y aparece 109 veces en el libro de San Juan. Estamos trabajando con el Evangelio según San Mateo y estamos mirando cómo Cristo menciona la palabra Padre Celestial. Ayer leímos cómo Él decía, mi Padre, denotando o dando a entender así que Él tenía una relación íntima y estrecha con el Padre. Los momentos más especiales de la vida de Jesús en la tierra eran los momentos cuando Él estaba orando. ¿Por qué? Porque cuando estaba orando estaba en una comunión íntima y estrecha con su Padre. Y en el ser humano cristiano debería ser lo mismo. El momento más especial de un ser humano debería ser cuando está en comunión íntima, comunión directa, comunión estrecha con el Padre Celestial. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Es así o no es así? Dios no es algo, es alguien. Dios es una persona divina y Él anhela tener comunión con sus hijos. ¿Vino Dios y habló con Adán? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino Dios y habló con Noé? ¿Vino Dios y habló con Abraham? ¿Habló con Isaac? ¿Habló con Jacob? ¿Sí o no? ¿Habló Dios con Moisés? Dios siempre ha hablado con sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, usted tendrá tiempo, tomará tiempo cada día para hablar con Dios. Mire usted que mientras menos tiempo pasa hablando con Dios, menos victorias tiene en el mundo espiritual. Dime cómo son tus oraciones, dime cómo oras y dime cuántas veces ora y te diré qué persona eres. Es imposible ser espiritual sin estar en comunión con Dios. Y Jesús lo sabía. Por eso la importancia del Padre Nuestro. No analizaremos todo el Padre Nuestro, aunque yo creo que en los estudios de los martes hicimos algo. Estudiamos el Padre Nuestro y creo que lo grabamos y Ludín lo estaba escribiendo. Pienso que con Lester pueden conseguir alguna cosa al Padre Nuestro. Pero solamente nos interesa la frase Padre Celestial. Y hoy tenemos que trabajar con esa frase que aparece 10 veces en San Mateo, que dice vuestro Padre Celestial. ¿Qué hay en la mente de Cristo cuando dice que Dios es nuestro Padre Celestial? Ustedes recuerdan cuando en el bautismo Dios habló del cielo y dijo, este es, ¿qué cosa dijo?
Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ya estudiamos la frase mi Hijo, que es el decreto del Salmo 2.7, y también en quien mi alma tiene contentamiento, Isaías 42.1 en adelante. En otras palabras, Dios está diciendo que ese que está saliendo del agua, en quien reposó el Espíritu Santo, es el Mesías, el ungido. Pero la frase mi Hijo amado llama la atención. Dios lo identifica. Cristo toma el título Hijo de Dios para identificarse con nosotros los seres humanos. Leímos ayer cuando María vino con los hermanos y las hermanas de Jesús a buscarlo, le dijeron, ahí afuera está tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Ahora, al abrir la boca para referirse a usted y a mí, Cristo dice que nosotros también tenemos el Padre Celestial. En otras palabras, que nosotros somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y aquí comenzamos algo sumamente maravilloso. Dos cosas debemos hacer, por eso vamos a ir rapidito. Número uno, identificar teológicamente el valor de la frase de Jesús. Y segundo, leer los pasajes en el Evangelio según San Mateo. Vamos a lo primero. ¿Cómo se logró que nosotros fuésemos o llegáramos a ser o seamos hoy hijos e hijas de Dios? Comencemos por allí. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 22, y disculpen si voy muy rápido ahora, pero necesitamos mucho tiempo. 1 Corintios 15, 22. Cuando el hombre fue creado, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, inmediatamente entró el pecado. Cuando el pecado entró, junto con el pecado entró la muerte. El pecado significa separación de Dios. Al separarse de Dios, entonces, los seres humanos tienen una decisión. O siguen, o creen, o confían en Dios, o están en otro lugar. El apóstol Pablo, tratando de explicar esta situación de los seres humanos, utiliza una figura que se conoce como personalidad corporizada, es decir, una persona representando a mucha gente. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán, ¿qué cosa dice? Vivificados. Así que los seres humanos no están en un tercer lugar, o están en Adán con la muerte, o están en Cristo y están siendo, ¿qué cosa dice? Vivificado, un presente continuo, un proceso que sigue, hasta que usted se muera, hasta que Cristo venga. Se llama santificación. Usted o está en Adán o está en Cristo. Cuando Cristo dice, ustedes dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, se refiere a los que están en Cristo. Ya leímos San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 que dice que los que creen en Cristo fueron hechos hijos de Dios. Si usted no es de los que creen en Cristo, usted está en Adán. Y si usted está en Adán, usted cada día se está muriendo, física, mental, social, emocional, espiritualmente. Usted va por mal camino. Asegúrese que usted está en Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tal razón, entonces, Pablo dice, los que están en Cristo han sido vueltos a la vida. Están siendo vivificados. Si usted está en Cristo, entonces usted es un cristiano. Y si usted es un cristiano, usted puede decir de Dios, Padre Celestial. Me detengo aquí. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Es importante seguir el rastro, seguir los pasos, para poder llegar a la linda experiencia de lo que Cristo dice y lo que nos quiere decir. Número 1, en Adán todos mueren. Número 2, en Cristo todos son vueltos a la vida. En el Salmo 51, versículo 5, David dijo que fuimos concebidos en pecado y que la madre lo concibió en pecado y que, concebido en pecado. En el Salmo 58, versículo número 3, desde el vientre de la matriz somos pecadores. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo que lo que está dañado en nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, es que somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Nacemos pecadores. Nacemos, lamentablemente, tristemente, nacemos de padres pecadores. Sin embargo, los hijos no pagan el pecado de los padres. Cada uno paga su propio pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En Adán, muerte.
en Cristo salvación y vida eterna. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién hace la diferencia? Cristo. Por eso, entender el pensamiento de Cristo cuando dice, ustedes dirán acerca de su Padre, vuestro Padre, entender ese pensamiento, colocarnos Cristo en donde Él está con relación a su Padre, eso es tan profundo como veremos en Romanos capítulo 6 en un momento. Ponga cuidado y llévese estos pasajes y léalo luego en su casa. No saber lo que somos es la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano. No importa de dónde venga, ni dónde esté, ni a dónde vaya. En el Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo hace un contraste entre Adán y el segundo Adán. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Así que en Adán somos acabados. Pero gloria a Dios que vino un segundo Adán, que es Cristo Jesús, quien pagó el precio del pecado. Ahora al vivir en Cristo somos más que vencedores. Al estar en Cristo podemos decir, Abba Padre. Ya hablaremos de esa frase. La relación que un ser humano puede llegar con Dios a través de Cristo, jamás se la puede imaginar ninguna criatura en el universo. Pregunto, ¿Dios se hizo carne sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, ¿vino y caminó por la tierra sí o no? Pregunto, ¿venció en la tierra? ¿Regresó al cielo? ¿Está a la diestra de Dios? ¿Dónde iremos dentro de poco cuando Cristo venga? Al cielo. Ahora somos en el universo la única creación que comparte en Dios la belleza de su persona. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Por eso viviremos en la casa de Dios. Hay un personaje, la palabra monógenes significa único en su especie. Cristo es el único que siendo Dios se hizo hombre. Mi pregunta, ¿hasta dónde levantó la humanidad? Hasta lo más alto de lo más alto de lo más alto. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen un concepto de sí tan acabado, tan... ¿Qué pasa? ¿Qué relajo es este? Si Dios levantó la humanidad tan alto, ¿por qué los humanos se sienten tan gusanos? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una frase en la Biblia que me encanta leerla, Efesios capítulo 2. Vamos rapidito, antes que nos emocionemos y el tiempo se nos vaya. Efesios capítulo 2. A ver si la Biblia suya tiene este versículo. Si no lo tiene, escríbaselo. Efesios capítulo número 2. Tiene que tener este versículo su Biblia. Dice el versículo número 6. ¿Y qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice ahora? Y asimismo, ¿qué cosa? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Quiénes están sentados con Cristo en los lugares celestiales? ¿Quiénes? Lo interesante de la Biblia es que las frases tienen un valor. ¿Qué fue lo que dije? Las frases tienen un valor. Oiga, rapidito, ¿podemos buscar el valor de esta frase? ¿Qué significa que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales? Mire lo que dice el Salmo 110. Vamos rapidito a ver, si el tiempo nos ayuda. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Dónde está Cristo? Sentado en los lugares celestiales. ¿Y qué dice aquí Pablo? Que estamos sentados con Cristo. ¿Y qué significa que estamos sentados con Cristo? Bueno, mire qué cosa linda. Salmo 110, versículo 1. ¿Cómo dice? Jehová dijo a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué cosa dice? Por estrado de tus pies. Sentarse a la diestra de Dios significa que tiene todo poder, todo derecho, toda honra, todo honor, toda gloria. ¿La tiene Cristo o no la tiene Cristo? Mi pregunta entonces, si estamos sentados con Cristo, ¿somos gusanos? No, Cristo venció y ganó para nosotros.
Tenemos todo derecho, toda honra, todo honor. Tenemos. ¿Podemos creerle a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, cuando usted se arrodilla para orar, o cuando usted ora, usted está ahí al ladito del Señor, hablándole al oído, donde está Jesús. Pero usted tiene que creerlo. ¿Se entiende para dónde vamos? ¿Ganó Cristo? ¿Conquistó Cristo ese derecho? ¿Sí o no? ¿Con qué lo pagó? Lo pagó con su sangre. Cristo ganó el derecho de sentarnos con Él en los lugares celestiales. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De modo que si usted está en Cristo es una criatura completamente nueva. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta número 1. Entonces, ¿renuncia a mí mismo? Sí. ¿Renuncia al hombre pecador? Sí. ¿Renuncia a mi vida pasada? Sí. ¿Renuncia? Sí. Pero una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando Cristo habló con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. Si usted es un cristiano, tiene que asegurarse que usted nació de nuevo. ¿Por qué? Si usted es cristiano y no es una persona convertida, si usted es cristiano y no es una persona arrepentida, mi negro, usted está mal parado. Usted es tremendo religioso, pero usted está bien mal parado. Interesante, bien mal parado. Usted está mal parado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Algunos seguirán tan engañados que cuando Cristo venga en la presencia de Cristo le dirá, hey, mi negro, se me sale de ahí. Ovejas y cabritos. Algunos llegarán hasta el último día en la presencia de Cristo para descubrir que están completamente perdidos. Oiga, y algunos van a ser abogados. San Mateo capítulo 7, versículo 91 al 23. Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero en tu nombre, se me calla la boca, se me quite de ahí. Póngase para aquel lado. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Asegúrese bien, compadre, si usted está en la cosa o no está. Déjese de bobería. La mayoría de la gente están dejando que su salvación sea manejada por cualquiera. Tenga cuidado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Desde que usted tiene 7 años, 8 años, usted comienza a ser responsable por su propia vida. ¿Entendieron? Y hágaselo saber a sus hijos. Y de ese ñe de estar añoñando a su muchacho. Porque usted lo añoña tanto, al final no le sirven para nada. Es así, mamá. Mire, caramba, bandido, usted ya no se casó. Mamá, ¿y qué hago? ¿Cómo que qué hago? Métale para adelante al asunto, que mamá. ¿Sucede o no sucede? Casado ya y una gritería, una cuestión. ¿Qué pasa aquí? Emancípese. En la vida espiritual usted tiene que estar claro. Cuando Cristo dice, hablen de vuestro Padre, digan mi Padre Celestial, Cristo está diciendo, tienen que crecer y tener una relación personal con Dios. No se conformen con ser buenos religiosos, sean buenos cristianos. Me gusta la frase de Isaías 43, versículo 7 que dice Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En otra palabra, yo no hice mojiganga. Yo hice gente para la gloria de mi nombre. Y si usted es una persona común y corriente, ¿qué pasa con su cristianismo? Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser un estudiante común y corriente teniendo comunión con la sabiduría infinita? Teniendo acceso al Espíritu de Dios. La 1 Corintios capítulo 2. Versículo 7 en adelante, y descubrirá que dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para sus hijos. Dice, pero la reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, si usted es un buen estudiante, no me diga que usted, si usted es un estudiante, no me diga que usted va a ser un estudiante mediocre, por favor. Disculpen, yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Pero como que me estoy emocionando demasiado. ¿No le parece que el mundo se está acabando y nosotros estamos como que no nos importa? ¿Es así o no es así? Como que a ver quién hace algo. ¿Quién hace algo? Cuando el Señor venga, tú verás lo que te va a pasar. ¿Usted cree que una persona haragana,
¿Le parece bien si seguimos con el sermón? Como que estoy muy caliente, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿no es así? ¿No se está acabando el mundo? En nuestra propia familia no hay una serie de cosas que son necesarias. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida cristiana tan pobre, tan dejada? Teniendo el acceso, el derecho, la palabra clave es derecho, el derecho legal de tener una relación con Dios de intimidad. ¿Se imagina que Dios sea su mejor amigo? Señor, dime mi hijo, hay tal situación. Ajá, eso no puede ser así, Señor, porque mire, entonces, ¿qué tú quieres? Quiero esto. Ah, está bien, pum, ahí está. ¿No es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Señor, sí, hay tal situación con tal persona, tal problema de salud. Sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa persona se va a morir. ¿Qué? Señor, pues no se puede morir ahora porque, bueno, ora, intercede. ¿No dijo Dios que intercedamos por la gente? Entonces, ¿cómo te puede vivir esa vida de vagabundería y de pecado sabiendo que la gente se puede morir por su poca vergüenza? ¿No se han dado cuenta que la mayoría de los cristianos no tiene poder? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? No podemos seguir viviendo así, queridos. ¿Cómo que no nos importa que la gente se salve o se pierda? Hemos llegado a lugares y a países donde hay gente que vienen solo de curiosos, hay gente que están metidos en lo peor de lo peor, y vinieron de curiosos, solo de curioso, porque un día me dieron un CD y el negro ese vino y déjame ir a ver, cosa chula, mamacita. Y cuando se presentan de curioso, el Espíritu le parte el corazón y terminan bautizándose. Y algunos son pastores y ancianos de iglesia y líderes de iglesia. Hubo un tipo que cayó preso aquí cerca de, ay Señor, aquí cerca de Houston, en 59 Sur, hay un sitio que no me acuerdo cómo se llama, una cárcel. Qué bueno que ustedes tampoco sepan, porque si supieran yo diría, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa contigo? El tipo cayó preso a esa cárcel y en ese tiempo regalábamos los estuches, cuando vivíamos en McAllen. Y le regalamos un estuche a esa señora, como le regalamos a todo el mundo. Y la señora el domingo fue a la cárcel a visitar a su hijo, pero un tigrazo. O sea, ¿entiende la palabra tigrazo? Un bandido. Y ella fue y le dijo, mi hijo, por favor, yo quiero que tú oigas estos sermones. Y él, ¿entiendes? Agarró el estuche y lo tiró por ahí. Y en la cárcel, como hay tiempo para todo, no te dispone de mucho tiempo para todo, porque, ¿me entiendes? Él empezó a oír los sermones. Uy, el Espíritu lo agarró y lo estrujó, compadre. Lo tiró de aquí para allá, de allá para acá, y lo cambió. Él empezó a predicar en la cárcel. Hizo una iglesia en la cárcel. Cuando se bautizaron más de 30 personas. El lío es que en la cárcel vieron el cambio del tipo, y que le bajaron la condena, y le bajaron, hasta que lo llamaron un día y le dijeron, mira, lo que pasa contigo es increíble, no podemos ni creer lo que pasa con la vida tuya. Estamos reuniéndonos para dejarte en libertad, porque si tú estás haciendo aquí esto, allá afuera va a ser mayor. Decía, tengo contacto afuera que nada más me están esperando que salga. Pues se fue a México, y en la Ciudad de México el tipo hizo maravillas. Se hizo líder de joven, el tipo hizo cosas increíbles. Mi pregunta, ¿es real Dios? ¿Le gustaría caer preso para que Dios lo use a usted también? Entonces no sea bobo, hágalo por la buena. Hay gente que lo empieza a hacer por la mala, compadre. Hágalo por la buena. Ahora que usted está libre y está sano, hágalo. Hay otros que desde que se enferman, se consagran. O desde que le dicen, compadre, cuente los días que usted está para morirse. Yo voy a esperar eso para hacer algo. No, hagámoslo ahora. Por eso Cristo dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el ser humano es cabezón, el ser humano es cabezón. El apóstol Pablo nos explica, nos dice y nos enseña la frase en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Miren, vamos rapidito que no hemos llegado al tema, estamos poniendo la mesa. Romanos 8, 1 y 2. Si usted entiende esta parte, entenderá la otra. Romanos 8, 1 y 2. Aquí aparece una frase que es el centro de la teología de Pablo. ¿Cómo dice el versículo 1? Romanos capítulo 8, versículo número 1. ¿Cómo dice Pablo? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Dice. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es estar en Cristo. Recuerde que decíamos, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. ¿Y qué dice ahora? Mas en Cristo
todos serán vivificados. Si usted está en Cristo, usted está siendo vivificado. Usted está creciendo, como dice el Proverbio 14:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted está en Cristo, usted está creciendo. Si está en Cristo, se está desarrollando. Si está en Cristo, se está fortaleciendo. Si usted no está en Cristo, un relajo. Tiene una vida monótona, aburrida, basada en la costumbre, rutinaria. Oiga, ¿usted cree que eso sirve? Cuando era un adolescente, bueno, aunque no lo crean, era un atleta. Yo no creo que quede ni lo recuerdo de eso, pero por favor. Pero era un atleta, aunque usted no lo crea. Lo interesante era que teníamos un equipo en la iglesia donde yo era uno de los más chiquitos. De verdad. O sea, de aquí para arriba eran las cosas. Habíamos como 3, éramos los más pequeños. Y de los rebotes, de los que juegan abajo, pues yo era el más pequeño de todos. Después todos los otros eran gente grande, gente que la cabeza me le daba en el pecho. Pero yo estaba ahí abajo. ¿Por qué estaba ahí abajo? ¿Por negro? No. ¿Por feo? Tampoco. Estaba ahí porque era un atleta. ¿Me entienden? Y saltaba alto. Dios necesita atletas. Este juego se está poniendo duro. Y el equipo contrario, los tipos están entrenando fuerte. Y le están dando duro al negocio. ¿Sí o no? Satanás se ha metido en el negocio de las iglesias. Y se está saliendo con la de él. Teníamos torneos y a veces teníamos que jugar con un equipito como que no daba la liga. Y el entrenador que se llamaba Gigi decía, siéntense, que entren los muchachos del banco. Y nos quedamos nosotros sentados en los bancos y el equipo, el grupo del equipo más flojo eran los que estaban jugando. Y después que los chiquitos lo traqueaban bien, decía Gigi, ok, ahora entren ahora y arróllenlo, acábenlo, mátenlo, destruyanlo. Y decía, ¿qué te pasa, Gigi? Decía, da vergüenza ver gente que juega tan malo. Sacaba a los 5 y decía, entren ustedes ahora, miren, acábenlo. Imagínense, si no pudieron con los de a pie. ¿Entienden? Esta jugada se está poniendo dura. La situación se va a poner más fuerte. Si usted no está desarrollando una comunión íntima, estrecha con Dios, ¿cómo va a estar usted en pie cuando que venga lo que viene? Por favor, ¿nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos la experiencia de una vida convertida, una vida arrepentida, para entender la frase, vuestro Padre que está en los cielos. Hemos dicho que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, por la Biblia recibimos una simiente incorruptible que viene del cielo. Esa simiente incorruptible que viene del cielo, 1 de Juan 3:9, no puede pecar, no peca ni puede pecar. Todo este andamiaje, todos estos favores, todos estos privilegios son los que nos preparan para poder vivir una vida de intimidad con Dios, una vida de estrecha relación con el Padre Celestial. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10 al 13, mire lo que dice Pablo. Estamos presentando las evidencias de lo que Cristo logró. Efesios capítulo 2, versículo número 10 al 13. Ponga cuidado a lo que Pablo dice. Efesios 2, 10 al 13. Dice el versículo 10. Porque somos, ¿qué cosa dice? Hechura suya, creados, ¿cómo dice ahora? En Cristo. Recuerde que en Adán todos mueren. ¿Y qué cosa pasa en Cristo? Mas en Cristo todos son vueltos a la vida. Ahora el cristiano está hecho en Cristo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo, versículo 10? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿qué dice Pablo? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice Pablo ahora? Pero ahora,
en Cristo Jesús, ¿qué pasa con nosotros? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa dice? Cercanos por la sangre de Cristo. Mi pregunta, ¿ganó Cristo el derecho de que usted y yo vivamos abrazaditos con Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Cristo dijo, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una sola cosa. No me diga a mí que después que usted está abrazadito con una persona, con un perfume bueno, ¿usted no va a oler a ese perfume? ¿Sí o no? Pregúntale a mi esposo. En casa hay una costumbre, desde que viene hace así. Y es una costumbre. Y cuando yo voy y le doy su abrazo y le doy su beso, ahí salgo con, a veces me sabe a perfume la boca. Y a veces me huele todo y digo, ¿qué pasó aquí? Es lindo eso, sale uno oliendo. El perfume sabe dulce. Si no, pruébelo. Y hay algunos que saben amargo, pero a mí me gusta el dulce. ¿Huele usted a la persona que usted abraza, sí o no? Oiga, hay un perfume que se llama Brut de Fabergé. ¿Han oído esa cuestión? ¿Sí o no? ¿No lo han olido? Compadre, eso es tan escandaloso que usted pasa por aquí y usted se va y queda esa bulla en el ambiente. De cuando era niño había un anuncio que decía, qué sé yo qué, turururu, Brut de Fabergé, una colonia para hombre. Ya esa cuestión, creo que lo venden todavía. Pero en estos días estábamos caminando en el parque, oiga, compadre, y venía un señor con ese tumba gente, y decía, comenzamos a leer, pero de lejos se olía. Le digo a los muchachos, hey, yo conozco ese perfume. Y me dice mi esposa, sí, digo, hey, eso es Brut de Fabergé. Y digo, yo tengo que hacerle la maldad a este hombre. Pero ese tipo se rociaba y se bañaba con esa cuestión. Y él pasaba y quedaba eso inundado. Un día digo, yo tengo que hacerle la maldad. Y voy y me le acerco. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Que llegué con mi malicia. Y le digo, ¿usted usa Brut de Fabergé? Y me mira. Y se ríe y me dice, sí, tengo más de 40 años usándolo. Digo, eso es inconfundible. Sí, yo tengo el perfume, tengo la colonia, tengo el aftershave, tenía la línea completa. Mi pregunta, cuando usted le pasaba por lado, en casa le pusimos Fabergé y tenía un amiguito y le pusimos Fabergécito. No sabíamos el nombre. Ahora mi pregunta, cuando usted dice en casa Fabergé, todos sabemos que está hablando del señor que usa el perfume. Y cuando dice Fabergécito, es el amigo que camina con él, caminan juntos. ¿No le parece que es lo mismo del cristianismo? ¿Sí o no? Qué lindo que usted oliera a Cristo. Que cuando la gente se acerca a usted, la gente, oiga, perciba que usted estuvo con él. Que la gente huela. Una vez estábamos corriendo allá en República Dominicana en el polideportivo que estaba cerca de la casa. Íbamos corriendo y iba corriendo delante de una dama. Y digo, ustedes han percibido ese olor a rosa de primavera, así que huele a pura rosa. Esa tipa tiene ese perfume. Y veníamos corriendo atrás y nos miramos y la tipa olía a rosa. Y yo decía, ¿pero qué perfume es este? Y era pura rosa que olía la tipa porque corriendo delante y nosotros atrás. Nada más lo decía el otro, es pura rosa lo que huele. Y venía un grupo de esos tigres malos que dicen, y nos preguntan a nosotros, ¿y cuál de ustedes que huele así? Cuidado, es la que vaya adelante. Es la que vaya adelante. Entonces se adelantaron. Ahí se le pegaron a la pobre muchacha. ¿Usted cree que la dejaron tranquila? Digo, oliendo el perfume. Perfume. Y nosotros nos fuimos delante. Cuando usted huela a Cristo, la gente vendrá donde usted como hace la abeja con las flores. Si la gente le huye, mi negro, revise qué perfume está usando. Cristo dijo, y si yo fuera levantado, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. La palabra todo contiene en ella un inclusivo. La idea de a todos atraeré incluye el universo. ¿Habían acusado a Dios en el cielo, sí o no? ¿Lo acusaron o no lo acusaron? ¿Le creyeron al acusador? Sí. ¿Ángeles se convirtieron en demonios? Sí. ¿Vino la acusación a la tierra? Sí. ¿Le creyeron a Adán y Eva al acusador? Sí. ¿Y la gente todavía hoy le cree a Satanás? La gente creerá no lo que usted diga, sino lo que usted sea. Si usted no es cristiano, entonces usted no podrá convencer ni ayudar a nadie a que sea convencido. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende?
Cuando usted está en intimidad con Dios, en una relación íntima con Dios, y sale de su presencia, la gente percibirá que usted cambió de perfume. ¿Le parece bien? Por eso es clave la palabra conversión, la palabra arrepentimiento, la palabra nuevo nacimiento. Versículo 18, Efesios 2:18, dice Pablo: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién dice? Al Padre. ¿Y qué dice ahora versículo número 19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Miembros de la familia de Dios. Si somos eso, mostrémosles al mundo cómo viven los hijos de Dios. Queridos, ¿se entiende o no se entiende? Y todo esto en la oración. Y todo esto en la frase que estás en los cielos. Oigan, ¿le parece bien si empezamos el tema ahora para que se emocionen y terminamos cuando estén bien emocionados? ¿Le parece o no le parece? Porque todo esto es en la introducción, así que tenemos que entrar al tema ahora. Todavía tenemos que tirar un tiro más antes de entrar al tema, pero esto es maravilloso porque es una teología paulina, pero cristocéntrica. Yo les ruego, pongan cuidado a lo que viene ahora. Son pasajes que leemos frecuentemente y no entendemos la trascendencia de esos pasajes. Pregunta número 1, ¿verdad que se entiende lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Ganó Cristo el derecho de que seamos hijos de Dios? ¿Pagó el precio? ¿Sí o no? Entonces disfrutemos ese derecho. Un señor se montó en un barco para hacer una travesía y el infeliz se mantenía lejos del comedor comiendo un pan seco porque eran varios días. Y ya el último día de la travesía ya no aguantaba el hambre y ya estaba fastidiado del pan viejo ese que llevaba. Y se acerca a una persona y le dice, oiga, y es muy caro el plato. Y le dice el tipo, ¿cómo así? Sí, yo veo que ustedes desayunan, comen y cenan y eso se ve bueno, se ve apetitoso. Y yo estoy ya harto de comerme este pan seco. Y le dice el Señor, ¿cómo que pan seco? ¿Por qué estás comiendo pan seco? Dice, no, porque pienso que es muy cara la comida. Y el tipo los mira y se sonríe y le dice, pero cuando usted pagó el ticket, ¿paga la comida también? Usted tiene derecho a comer todo lo que usted quiera. ¿Cómo? Venga. Lo metió a la fila, el tipo se sirvió todo lo que no se había comido. Compadre, cuando Cristo te salvó, pagó por la comida también. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El hombre viene en un camión, el campesino lleva un saco encima lleno de víveres. ¿Saben lo que son víveres? ¿Saben lo que son víveres? El hombre viene, pero viene doblado porque el saco pesaba. Y el tipo del camión se para. Y le dice, suba. El infeliz coge el saco y lo pone arriba de la cama y lo empuja, sube, arrastra el saco hasta el final, cerca de la cabina. Agarra el saco y se lo echa encima y se agarra del camión. El chofer no está mirando eso y arranca. Y un rato después mira por el retrovisor y ve el tipo sudando, agarrado aquí y con el saco acá. Y cuando se mueve el camión, y dice, te estará loco. Y se para y se desmonta y le dice, pero mi pai, ¿qué pasa? ¿Por qué usted lleva el saco encima? Y el pobrecito sudoroso, así tembloroso, se lo está aplastando el saco, le dice, ay mi don, es que me daba vergüenza que usted me lleve a mí y también tenga que llevar mi saco. Usted me lleva a mí, pero yo llevo el saco porque yo soy un hombre serio. El tipo se ríe y le dice, suelte ese saco en la cama que el camión lo puede llevar a los dos. ¿No le parece que usted está cargando su saco también, mi negro? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sea sincero. Oiga, qué barbaridad. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ven que necesitamos orar más? Es en esa intimidad con Dios que la mente se llena de luz y el Espíritu nos enseña a vivir apropiadamente. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Romanos capítulo 6, pongámosle un poco de miel para que se emocionen y terminemos cuando estén bien emocionados. Romanos capítulo 6. Recuerde que vamos a hablar por qué Cristo dijo vuestro Padre. Romanos capítulo número 6.
Hay un versículo, el versículo Romanos capítulo 6, veamos el versículo número 3. ¿Cómo dice el 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, como dice Pablo? En su muerte. ¿Qué significa eso? Ya volveremos. San Lucas capítulo 6, versículo número 40. San Lucas capítulo 6, versículo 40. Recuerde que vamos a hablar qué quiere decir Cristo con la frase vuestro Padre. Pero debemos entender algunas cosas más. San Lucas 6, 40. ¿Qué dice el versículo 40? ¿Qué dice Jesús? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Y qué dice ahora? Mas todo el que fuere perfeccionado, ¿qué dice ahora? Será como su maestro. ¿Qué dice? ¿Será como? Será como su maestro. Dijo Cristo, mi Padre Celestial. A ver, ¿sí o no? Entonces usted puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa intimidad de Cristo con Dios, ganó Cristo el derecho de que usted la tenga también. Por eso en Romanos capítulo 6 hay una verdad profunda que no se dice, que no se anuncia. Y es cómo Cristo tiene solidaridad con nosotros. ¿Tiene qué cosa? Solidaridad. Cristo llegó tan profundamente a conquistar todo que logró para usted y para mí un acceso a Dios que es increíble. Vamos rapidito porque ahora el que está apurado soy yo porque el tiempo va muy aprisa y esto es muy hermoso. Vamos a leer los versículos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al versículo número 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 18? Primera de Pedro 3, 18 al 22. Cristo la ganó, logró para nosotros un derecho de tener una íntima y estrecha comunión con Dios. Primera de Pedro capítulo 3, ¿qué dice el versículo 18? Primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los impíos, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Llevarnos a dónde? Pregunto, ¿ganó Cristo el derecho de tomarnos y llevarnos a Dios? ¿Sí o no? Ok, para llevarnos a Dios, ¿y qué sigue diciendo? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mi pregunta para usted, ¿está diciendo Pedro que el Espíritu de Cristo le predicó a los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ponga cuidado entonces a lo que viene ahora. Recuerde que estamos hablando de Cristo. Mire qué cosa linda, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Mire por dónde andaba Cristo. 1 Corintios 10, 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice Pablo? Y la roca, ¿quién era? Y la roca era Cristo. ¿Quién andaba con Moisés bregando con la gente? Cristo. ¿Quién bregó con Noé, con los antediluvianos? Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Lo está diciendo la Biblia? Un poquito más para que se emocione un poco. Hechos capítulo 9, versículo 4.
Hechos 9:4. Y aquí acaba la emoción. Hechos capítulo 9, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué cosa? Saulo, Saulo. ¿Y qué decía la voz? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. ¿Y con quién se está identificando Jesús? Con los cristianos. En otras palabras, el que te toca a ti está tocando a Cristo. Cristo está identificado con nosotros de tal manera que ahora Él dice que lo que te pasa a ti es como si lo estuvieran haciendo a Él mismo. ¿Lo dice o no lo dice ahí? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué me persigues? ¿Ganó Cristo para nosotros el derecho de estar tan íntimamente ligados con Dios? A ver, ¿sí o no? Si usted no cree eso ni lo entiende, entonces su vida cristiana va a ser una vida pobre. Un último pasaje, San Lucas 10:16. Lucas 10:16. ¿Qué dice Lucas 10:16? Cristo envuelto en cada detalle. Lucas 10:16. ¿Cómo dice el verso 16? El que a vosotros oye, ¿qué dice Jesús? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, ¿qué dice Él? A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mi pregunta, ¿somos importantes o no somos importantes? Entonces despiértese. Despiértese. Cristo llega al colmo de decir, el que lo desecha a ustedes, el que lo oye a ustedes, a mí me oye. El que lo desecha a ustedes, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En otras palabras, si lo desechan ustedes, están desechando a Dios. ¿Es importante o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Recuerde que estamos estudiando la frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Y recuerde que estamos por entender la frase de los labios de Cristo, vuestro Padre celestial. Es para allá que vamos. Mi pregunta, ¿lo ganó Cristo o no lo ganó? Entonces despiértese. ¿Se imagina que usted decida ser una persona tan consagrada, tan fiel y dedicada a Dios, que el que le oiga a usted esté escuchando a Cristo? A ver, ¿sería lindo o no sería lindo? ¿Sí o no? Y Cristo lo dijo, el que lo oye a ustedes, a mí me oye. El que lo desecha a ustedes, me desecha a mí. Y el que a mí me desecha, desecha a mi Padre. Una vez estaba en una iglesia, y esto es un chismecito para terminar, y una dama no quería oír los sermones que predicaba. Mire qué barbaridad. Oiga, y perdonen, yo era un estudiante apenas y me dio un coraje que por poco pido una barbaridad. La dama se sentaba siempre aquí, cuando veía que yo iba a predicar, se levantaba y se iba. Ese día me dio un coraje tan grande. Prediqué mi sermón y terminé. Y me fui todo el camino desde la iglesia de Sonador hasta la universidad. Era un estudiante diciéndole al Señor, ya no me gustó el relajo ese, no. Usted fue que me dijo que viniera toda esta cuestión. Y usted fue que empezó a echarle la culpa al Señor. Y usted fue que me mandó, y usted, y toda la culpa era para el Señor. Yo no vine a esta cuestión. Yo solo dije a usted claro que yo no quería ser ningún pastor. Y mire esta abusadora, cuando me para a predicar, la iglesia llena de gente, la iglesia de Sonador, se para y se va. Digo, Señor, yo no quiero que la mujer se muera esa. Pero dele un susto, pero un susto. Un susto, que se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero un susto, un susto. Que sepa que no es a mí que me está rechazando, sino a usted. Compadre, pasó un par de semanas y me tocaba predicar otra vez porque yo era Alejandro Grandel era el pastor y yo era el asistente, compadre. Y me toca predicar otra vez. Lo raro es que la doña está ahí. Y ese día no se fue. Digo, bueno, la cosa va buena. Termino mi sermón y toca la oración final. Y papá Dios me pone en el corazón, pídele que ore, pídele que ore. Y los hermanos se ven el chisme de que ya se iba y ese día no se fue. Y todo el mundo preguntándose qué está pasando aquí porque la mujer no se ha ido. Y le digo, hermana fulana, sí, puede venir a tener la oración final. Y abre la boca y empieza a llorar. Y dice, yo no lo puedo creer. Digo, venga. Y pasa al frente y agarra su micrófono. Dicen, hermanos, perdonen, pero yo necesito dar un testimonio. Yo necesito darle un testimonio. Y empieza a llorar. Yo necesito darle un testimonio. Mañana le voy a contar el testimonio de la señora. Es que ya se acabó el tiempo, querido. Venga mañana temprano que le cuento. Le cuento el testimonio mañana.
Y la doña comenzó a contar, no, si yo no le digo este testimonio, este se va con dolor de cabeza. Y entonces empieza la doña a contar y decía, yo quiero darle gracia y gloria a Dios porque me salvó la vida. Y perdone, yo era medio adolescente, medio muchachón, y dije, qué bueno, parece que te dieron el susto, abusadora. Y dice ella, porque hermanos, ustedes conocen la avenida 27 de febrero. Uy, en mi tiempo yo pensaba que eso era la avenida más ancha del mundo. Ahora cuando volví, dije, ay mi madre, qué cosa tan estrechita. Imagínate esta supercarretera de aquí, comparado con la 27 de febrero de allá, que es una cochita así. Pero que en el tiempo mío eso es una cosa inmensa. Eso iba de un lado al otro y bueno. Y la doña está en la capital y va a cruzar la calle. Y se confundió. Miró al revés. En lugar de mirar por donde vienen los carros. Si usted va a Australia o si usted va a Londres, tenga cuidado. Tiene que mirar al revés. Porque si mira al derecho lo van a batear. Porque ya todo el mundo entero es al revés. Los carros van al revés, la gente viene al revés. Hasta en el aeropuerto la gente camina al revés. O sea, ustedes ven que uno camina por la derecha y otro por la izquierda. No, eso camina por la izquierda, caminar por la otra izquierda. Y le digo a Lester, ¿qué relajo es este? Me dice Lester, pastor, estamos al revés aquí. Ok, la señora miró para donde no era y se metió, compadre. Y cuando se metió, se puso en el carril del medio. Y cuando viró para acá, pregúnteme lo que venía para encima de ella. Un camión. Y todas las líneas venían todas llenas. ¿Y qué hizo la infeliz? ¿Qué hace? Dice que echó un grito y se tapó la cara. Y nada me dijo, Dios, ayúdame. Y oyó una voz que le dijo, acuérdate de fulano. Y la señora se quitó la mano. Y él no sabe cómo llegó de ese lado de la autopista al otro lado de la autopista y estaba parada del otro lado. ¿Cómo cruzó? Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí mismo se voltea y me dice, yo quiero que tú me perdones. Entonces a uno se le ablandan de una vez, porque uno es tan bobo que uno no sabe tener rencor. Y ya se me quitó todo el malestar. Y me asusté yo porque si esta mujer se la hubieran arreglado, como lo vi yo con la conciencia. Y le digo, no se preocupe, yo la perdono. Sí, porque yo estaba haciendo mal. Hermanos, jamás hagan eso. Cuando una persona presenta la palabra de Dios, que ni se le ocurra levantarse, porque eso es ofender a Dios. Y yo decía, ay mi madre, me alegro. Y empecé a llorar. Y ella me decía, Señor, perdóneme por ser tan cabezón, pero coge ahí. Y yo termino para hacer una pregunta. ¿Es real Dios? ¿Es real Dios? Cuando Dios sea una realidad en la vida suya, la gente le creerá. Cuando Dios sea una historia y un cuento y algo que le contaron, hable de Él como su mejor amigo. ¿Le gustaría ahora que oremos a Dios para que el Espíritu nos llene con su presencia y nos cambie y nos transforme de manera tal que sintamos la necesidad de Dios y que Él se manifieste en nuestra vida? Si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo. Padre querido, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su muerte en la cruz, gracias por su palabra bendita, gracias por el ministerio de los ángeles, gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que ha ganado para nosotros. Oh Cristo bendito, despiértenos. Inspírenos a estudiar su palabra, a orar ferviente y frecuentemente, para que nuestra vida, ungida y guiada y transformada por el Espíritu, sea un incienso que perfume la vida de los demás. Dios, guíenos y haga en nosotros su voluntad cada día. Llévenos en paz de vuelta al hogar y protéjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.